Hola a todos, soy Felipe Beltrán y hoy vamos a hablar de transformación digital, inteligencia artificial y desarrollo empresarial. Y para eso tenemos dos grandes invitados. Natalie Vélez, directora de Lumo Media Lab. Bienvenida, Natalie. Muchísimas gracias, Felipe, por la invitación. Feliz de estar aquí con usted. Qué rico. Y también nos acompaña Marcelo Oliverini, vicepresidente digital de Caracol Televisión. Gracias, Felipe, gracias a todos por invitarme a esta participación interesante con Natalie. Hoy quisimos traer dos expertos que vienen a hablar de un tema que yo no sé hasta ahora qué tanto uno puede llegar a ser experto con algo tan nuevo, pero tenemos por lo menos dos inquietos curiosos que han venido estudiando y leyendo sobre el tema. Pero primero quisiera conocer un poquito, Natalie, tú trabajas con Lumo, me dicen que es un proyecto que trabaja temas de futuros. Cuéntanos un poquito qué es Lumo y a qué se dedican y cuál es tu rol dentro de la compañía. Lumo Media Lab es un laboratorio que tiene el sello de estructurar y sistematizar estos futuros, especializado en la industria de medios y del entretenimiento. Mi rol ha sido crear y fomentar las bases para que un laboratorio de futuros con los servicios a la industria de medios pueda tener todo el soporte teórico, metodológico, pero empezar a dar también esos frutos que como laboratorio, si bien es un tema de estar probando, aprendiendo, pues también debe materializar unas victorias tempranas y otras más a largo plazo, entendiendo que los futuros reales no se empiezan a dar pasado mañana, sino que tienen unas temporalidades marcadas y por eso es súper importante saber gestionar la expectativa de un laboratorio de futuros, cómo lo haces y con quién lo haces. Porque tiene que ustedes todo el tiempo están haciendo experimentos a través de métodos de poder diseñar esos futuros, según entiendo. Sí, lo que sucede es que el diseño de futuros necesita un proceso estructurado y sistematizado para que se haga. O sea, no es como tan experimental, si bien es un laboratorio porque los futuros se construyen y se prototipan desde el presente, entonces tienes que prototiparlo a través de un laboratorio, pero debe tener por debajo un modelo sistemático para que realmente se den los resultados. Interesantísimo tema además porque ahora cada vez más una de las preguntas que se hacen todos los empresarios es cómo pensar, cómo diseñar, cómo visualizar un futuro cuando tantas variables están entrando a jugar de las cuales además no tienes aparentemente control sobre ellas. Así que estás creo que en un tema de altísima relevancia. Un reto gigantesco para mi vida profesional y también personal porque es la primera vez que soy directora de un laboratorio de futuros y un Media Lab en esta ocasión. Entonces sí es un reto enorme, pero también muy reconfortante. Excelente. Marcelo, 8 años al frente de la vicepresidencia digital del quizá el medio más importante de comunicación de Colombia y uno de los más influyentes además de en América Latina. Cuéntanos cuál ha sido el reto que ha quedado bajo tu custodia. Sí, 8 años, no de uno de los más, el medio más relevante del país y uno de los más importantes en la región, seguro, y en habla hispana, seguro. Los principales retos, bueno, vos mencionabas la palabra transformación, los principales retos cuando uno maneja el negocio digital de una empresa de medios en general, ahora, hace 5, hace 10 años, están asociados a ese tránsito, ¿no? A ese tránsito hacia la digitalización que tiene la industria. Y no la digitalización en sentido de las operaciones, llevarlas a automatizaciones y digitalizaciones, sino también a la transformación del negocio. La industria de medios es una industria cuyo negocio se ha digitalizado. Es una industria que era tradicional, siempre con mucha tecnología implementada dentro de su operación, pero con un modelo de negocios tradicional muy establecido, televisión, radio, prensa, escrita, muy establecido y más o menos que las cartas ya estaban jugadas sobre la mesa. Hace rato, hace más de 20 años, que con las disrupciones digitales, el primer candidato a esas disrupciones ha sido la industria de medios. Primero la prensa, después la radio, ahora la televisión. Entonces, uno tiene que construir un negocio rentable digital, pero además navegar esas incertidumbres del negocio futuro, porque vos empezás a competir no solamente con tus competidores tradicionales de toda la vida, sino que te aparecen nuevos jugadores que no tienen nada que perder. Por sobre todas las cosas es eso, no tienen nada que perder, porque entran sin historia, entran sin nada que defender, y entonces entran al bazar a romper todos los platos, ¿no? Y vos tenés que cuidar los platos mientras también empezás a
a construir tu futuro. Entonces, A innovar. Claro, Sí, claro. mucho de eso, y de navegar en la incertidumbre y tratar de explicar también, aparte de manejar el día a día y el negocio digital del negocio tradicional, la parte digital del negocio tradicional, es explicar y colaborar y trabajar en conjunto con el resto de la organización para sugerir los posibles caminos futuros, que ninguno son ciertos necesariamente, ¿no? En relación con lo que decía Natalie, esa construcción de futuros, vos partís de una base donde si el futuro no existe, bueno, ¿qué haces? Y si el futuro es incierto, ¿qué haces? Claro, al principio genera pánico, pero después tenés que moverte del pánico a la acción. Y bueno, es parte de eso. Excelente. Y un tema muy interesante más porque también, pues antes producíamos contenidos para audiencias un poco más amplias. Ahorita ya con la capacidad de poder perfilar la audiencia y saber que cada uno de ellos consume de manera diferente, que consumen contenidos diferentes, eso nos pone un reto muy interesante que creo que es parte de los retos que has sorteado, creo yo, al menos desde el trabajo que he podido ver muy bien. Entonces, qué rico que nos puedas acompañar en este espacio. Gracias. Y la razón por la que hoy queríamos invitarlos a ustedes dos es porque de hace unos meses para acá hay un tema que se ha vuelto conversación casi que obligatoria, no solamente en los medios de comunicación, no solamente en los ámbitos de la industria de la tecnología, sino que ya hoy en día en reuniones familiares ya escuchan incluso las mamás de los niños hablando de cómo la inteligencia artificial viene a afectar o no afectar, o a beneficiar o a cambiar la forma de hacer las cosas. Y la industria y los negocios y el mundo empresarial no está tampoco exento del impacto que esto está teniendo. Y la salida de ChatGPT creo que puso sobre la mesa un tema que no es nuevo, porque la inteligencia artificial viene hace mucho tiempo trabajándose, pero que vino ya a poner el tema en boca de la gran mayoría de personas. Y quiero por ahí empezar a preguntarles a ustedes, bueno, ¿cuál es la lectura que desde Lumo, desde Caracol están haciendo acerca de esta nueva o este nuevo servicio que se pone a la disposición de tantas personas? Bueno, pienso yo, listo. Bueno, tiene tanto de largo como de ancho hablar de esto, ¿no? Como vos decías, Felipe, lo primero es, claro, no hay nada nuevo, ¿no? Mi formación académica es en ciencias de la computación y yo estudié la inteligencia artificial de esa época en los 80. Entonces ya desde esa época se venía hablando del futuro de la inteligencia artificial. Uno puede llegar a derivarse a hablar de Skynet, ¿no? Y sí, ¿por qué no? No puede terminar por ese lado. Pero sí han habido muchos progresos y cambios muy fuertes, y por lo que vos decías, yo vengo estudiando mucho este tema porque primero porque me apasiona y segundo porque nos va a impactar en el negocio y nos va a impactar en la vida, ¿sí? Y uno tiene que ser muy cuidadoso y tratarlo con mucha responsabilidad, y es lo que se está discutiendo mucho justo en estos últimos 20, 30 días. Mi lectura tiene tanto de positivo como de negativo, ¿sí? Lo positivo es que hay una gran disrupción. Como dicen en inglés, esto es un game changer. Esto es algo que no es alguito más que se pone sobre la mesa y que entonces, bueno, todo lo que estaba alrededor va a seguir igual, ¿no? Esto va a pegar por todos los costados. Y el primer gran factor, como decías, el lanzamiento de ChatGPT generó un cambio fundamental, porque lo que terminó pasando es que esas tecnologías que hace mucho tiempo, varios años, que están por debajo de casi todo lo que consumimos en el mundo digital, los buscadores, las redes sociales, las plataformas de e-commerce, por debajo tienen más o menos las mismas tecnologías, un poquito menos evolucionadas o más evolucionadas, que hoy vemos al alcance de la mano. El gran diferencial de ChatGPT es que lo puso de frente al consumidor, de frente y directo al consumidor. Entonces, convirtió una tecnología de backend, una tecnología que estaba por detrás en mucho de lo que hacíamos, en algo que hoy el consumidor puede utilizar. Y entonces, bueno, a partir de ahí se genera lo que se genera siempre cuando hay una disrupción tecnológica. La primera es la gran revolución, los grandes negadores, los que dicen que esto no va a suceder, los que entran en pánico, los que exageran el hype y entonces se van para el otro lado. Bueno, a partir de ahora sí, todo lo que existía deja de existir. Digo, quizás que soy demasiado viejo y vi muchas de estas olas, y uno lo que tiene que entender es que es una evolución mucho más veloz, y una evolución que uno tiene que tomar con muchísima responsabilidad por sobre todo. Sobre todo lo que creo que uno tiene que hacer es bajar los ánimos negativos y positivos, entender el contexto, aprovecharlo y ponerlo en su medida justa, porque esto llegó para quedarse y sí es un game changer. Y sí, uno tiene que entender dónde están los riesgos para mitigarlos y dónde están las oportunidades para aprovecharlas. De acuerdo.
Y en Lumo, que están todo el tiempo haciendo investigación de futuros, tengo entendido que tiene un equipo además dedicado a investigar. Por ahí tuve la oportunidad de ver una compilación de investigaciones que han hecho muy interesantes. ¿Qué lectura tienen desde Lumo acerca de esta nueva tecnología? Digamos que el humo no es que se dedique exactamente a investigar, pero sí a entender. Sí a entender para entregar ese conocimiento, y si tú no tienes las gafas que necesitas y los lentes que necesitas para identificar esas oportunidades que decía Marcelo, esos riesgos, pues no lo vas a poder ver, o sea, simplemente porque no tienes cómo verlo, y eso necesita un entendimiento. Entonces, digamos que más allá que las investigaciones tradicionales, nuestro esfuerzo es siempre buscar esos entendimientos para que las personas que tomen decisiones pues puedan ver con los lentes correctos estas cosas. En ese sentido, comparto absolutamente la visión de Marcelo de que estamos al frente de una disrupción. Entonces, de una disrupción de la humanidad, no es una disrupción de la industria de medios, no es una disrupción de este mundo en el que nosotros nos movemos, sino de la humanidad, y eso, cuando estás planteado en un laboratorio de futuros, pues te hace entender los comportamientos que ha tenido la humanidad ante este tipo de disrupciones, ¿sí? Desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de los comportamientos de las personas, desde las diferentes dimensiones pues del ser humano. Entonces, claro, cuando las ves desde el negocio, la humanidad, cuando ha atravesado por este tipo de disrupciones, vienen cosas como las que decía Marcelo hace un momento. O sea, el comportamiento típico están las grandes empresas y aparecen unos caballos de Troya, unos emprendimientos, unas personas que aparentemente no estaban en la torta en el mercado, y en el momento en el que menos te das cuenta, se han llevado la gran mayoría de esa torta. Entonces, eso es algo que desde un laboratorio de un escenario futuro que ya sabemos cómo se comporta, pues podemos acompañar. En este caso, pues una compañía va para Caracol como para que pueda prever, ¿sí? O sea, aquí la intención del humo es que pueda anticiparse a lo que puede pasar y ayudarle a una compañía para que no vaya a la ciega, sino que ya sabemos cuáles son esos comportamientos típicos y usted se puede anticipar. Y desde el punto de vista de la humanidad, pues claramente las disrupciones han generado revoluciones, cambios, todo cambio genera movimiento, pero al final siempre hay más aspectos positivos que negativos. O sea, la humanidad tiene la capacidad de reinventarse, de adaptarse a pesar de cualquier circunstancia. Venimos de una pandemia en la que el mundo logró pues salir adelante de estas cosas, obviamente con unas consecuencias muy complicadas, pero ha logrado pues reinventarse y encontrar su camino. Entonces también como que esperar a que el boom pase, entender que son fenómenos naturales de una disrupción y tomar las cosas muy de la línea que menciona Marcelo, entre cuáles son esas oportunidades, y todo tiene en la vida amenazas y oportunidades. Entonces, claramente hay unas amenazas, pero la clave está en poderte reinventar y convertirlas pues en fortalezas, como se ha hecho casi siempre en la historia. Me encantan dos cosas que dijeron muy importantes, de las muchas que me llamaron la atención, pero dos. Definitivamente un tema del cambio de la humanidad. Es un tema transversal a todos los sectores, a todas las industrias, a todos los estilos de trabajar, de vivir, de educarnos, de todo. Y ahí hay un impacto importante. Pero mencionar los dos, algo que es la toma de decisiones. Ahora ya la toma de decisiones cuenta también, no solamente con ChatGPT, hay una cantidad de herramientas que vienen a ayudar usando esta inteligencia artificial. Y ahí es donde quiero preguntarles, hoy en día, en las empresas, algunos líderes empresariales ya están usando esta tecnología, otros colaboradores lo están usando, y otros que todavía o no se han enterado, o no se han querido enterar, o no han querido abordar el tema, o están de espaldas a él porque todavía les genera cierto pánico. ¿Dónde creen que desde el ejercicio de liderazgo empresarial, esta herramienta se vuelve más una oportunidad que una amenaza? Porque desde MindSphere lo que queremos es decir, pues al final esto no es bueno ni es malo, es cómo yo me preparo y me entreno justamente para que eso, y Marcelo lo decía muy bien, cómo mitigo el impacto negativo y cómo más bien se aprovecho la oportunidad. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el acercamiento que un líder empresarial debería hacer a estas tecnologías? ¿Por dónde empezar? Yo tengo también. Ok. Mira, lo primero entender, ¿sí? Por eso yo me he tenido que dedicar, más allá de mi formación previa y mi tipo de trabajo, en un rol más ejecutivo, lo primero que tenés que entender es qué es lo que está pasando, estudiar mucho, ¿sí? Y si no, pues tenés tiempo o oportunidad de estudiar solo, buscar cómo aprender con quienes sepan y que te lo sepan explicar.
pongamos en el contexto que solamente estamos hablando de una rama de la inteligencia artificial. Esta rama relacionada con el procesamiento del lenguaje, con computer vision, lo que llaman la inteligencia artificial generativa, pero hay muchos otros estudios que así como este explotó de un día para el otro, se están preparando y todos quieren ir en camino a lo que llaman la inteligencia artificial general, que no sé si algún día va a llegar, pero ahí el panorama es mucho más aterrador si no lo sabes entender en su contexto. Yo creo que lo primero que tiene que hacer un empresario, ejecutivo, el tamaño que sea, ¿sí?, es aprender, entender, estudiar o asesorarse, por sobre todas las cosas no negarse, y comprender que más allá de las fuerzas del mercado y las fuerzas positivas y negativas de la vida, porque la vida es así, los que se están tomando el trabajo serio, un modelo de negocios responsable, no hay un solo momento en donde no digan, usan mucho una palabra clave que la tienen que entender cualquier empresario, que es la palabra copiloto, ¿sí? Y yo agradezco que los que lo están tratando de manera más responsable usen esa palabra, porque cuando vos pensás con esa palabra hay muchas tensiones que se te alivian y hay muchas guardias que se te bajan, ¿sí? Ok, si tengo un copiloto, qué bueno, porque entonces yo tengo una herramienta que me va a ayudar a hacer las cosas mejor. Y al final del camino, si vos tratás de generalizar, es eso lo que está en el mercado, más allá de nuevo, de las tendencias y las modas, de fondo son herramientas tecnológicas que te tienen que ayudar a tu gestión, siendo un copiloto mucho más inteligente, entre comillas, se usó una palabra histórica que quizás está mal usada, pero que vos tengas un copiloto, bueno, qué bueno, qué bueno, porque la cantidad de datos que hay en el mercado digital que te pueden ayudar a entender, a proyectar, a predecir, bueno, deberías abrazarte a eso responsablemente. De acuerdo, me gusta mucho el concepto que está utilizando de copiloto porque empecé a usar la herramienta y de verdad sí lo he sentido, ¿sí? Yo no creo que venga, como muchas veces las personas piensan, a reemplazar totalmente. Hay un conocimiento que uno tiene previo para incluso saber cómo aprovechar esa información que llega de ese copiloto, pero creo que ese elemento... Es que si vos mirás la historia de la vida, viste, a veces uno piensa que las cosas han estado eternamente y no es así. ¿Cuántos trabajos a lo largo de la historia en cientos y miles de años han aparecido y desaparecido? ¿Por qué creemos que ahora hay ciertos tipos de trabajos que van a persistir por el resto de la humanidad? Nunca fue así. Ni debería ser así. Ni debería ser así. Entonces el ser humano se adapta por naturaleza. Bueno, llegó el momento de adaptarse una vez más, ¿sí? Y aprovecharse, porque además estas herramientas te ayudan a aprovecharte. Ahí creo que es importantísimo el tema de estar permanentemente estudiando, preparándose, actualizándose. Ese tema de que fui a estudiar y paré de estudiar cuando te salgo de la universidad, esa idea. Yo creo que hoy justamente lo que un líder o un colaborador de una compañía debe hacer permanentemente es accediendo a los mejores contenidos que hay, que además cada vez están más fáciles de acceder a ellos, más económicos, más democratizados. Es decir, hoy ya no hay excusa para no acceder al conocimiento. Y esa es creo que una cultura que hay que hacer. ¿Qué lectura tienen ustedes desde el humo? Para liderazgo, para estos cargos que tienen toma de decisiones, pues claramente comparto la visión de Marcelo de informarse. O sea, creo que ya no es un tema de vez en cuando, o es una virtud de un líder, es algo que tiene que hacer en este momento, porque en los temas de inteligencia artificial, tú te acuestas a dormir, lees una noticia, al otro día hay muchísimas más. O sea, por toda la revolución se ha ocasionado también porque cada día salen miles de herramientas y los usuarios van avanzando. Entonces, ya si no vas a estar todo el tiempo consumiendo o informándote o buscando ese conocimiento, pues tienes una desventaja gigantesca. Y la segunda también, obviamente, verlo a modo de copiloto, comparto esa visión, y le añadiría... Le podría añadir... Manitas de pedazo, sí. Le añadiría, no. Le podría añadir. Le podría añadir, entonces. Y además le podría añadir el hecho de que tengas también una visión sistemática del proceso. O sea, no es la herramienta, no es... Hace poco escuchábamos un empresario que nos decía, la herramienta ChatGPT es como si fuese el refrigerador, pero pues tienes que estar buscando la marca de Coca-Cola que logró hacer un negocio exitoso con esa herramienta. Entonces necesitas tener en cuenta un pensamiento sistémico y además pues que tenga la capacidad de ser ágil, ¿no? O sea,
estas cosas, al haber disrupciones, pues también cambian los modelos de pensamiento y necesitas como líder estar buscando estos nuevos modelos no tradicionales de gestión de proyectos donde los niveles de incertidumbre son supremamente altos y tienes que estar todo el tiempo con los radares encendidos. Y eso te implica que como líder también instales un mindset ágil, rápido, resiliente, etc. Además, porque si no lo haces como líder, pues primero puede que tu equipo no se monte tampoco en el tema, o que se monte tan rápido que empieces a verte obsoleto dentro de la organización. Para mí es clave es empezar a ser ejemplo de eso. Y yo te lo digo, en lo personal a mi equipo ya siempre lo digo, usen esta herramienta, y he llegado al punto incluso a decirle a mis proveedores, ¿están usando la inteligencia artificial también para ser más ágil? ¿Están usando esta inteligencia artificial para poder, por ejemplo, entregarme mejores productos más rápido, con mejor calidad? Y esa es una pregunta que yo creo que es también una pregunta para incentivar a conectar a la gente. Sí. Pero ¿qué decirle a todas estas personas que todavía lo ven lejano? Porque yo te cuento que a mí se volvió un tema que me gustó tanto que empecé a hablarlo con varias personas, y algunas personas jóvenes no me han querido parar bolas y no lo están haciendo. Pero me pasó algo muy curioso en estos días, es que mi padre tiene 74 años y le hablé del tema un domingo en la tarde, y al otro día en el periódico a primera hora salió el tema y mira, encontré algo de lo que yo quiero aprender eso. Mi padre ya no está vinculado comercialmente a ningún lado, no necesitaría, digámoslo, hacerlo, pero la inquietud de querer aprender, y qué bonito ver cómo una persona de 74 años ya empezó a usarlo y empezó a sacarle provecho. Es decir, un tema tampoco tan lejano del cual no podamos acceder, sobre todo los que no somos del mundo de la tecnología, de manera muy fácil. ¿Qué decirle a todas estas personas que todavía se resisten a acercarse a ella pensando que de pronto es algo distante, lejano, difícil? Pues que nuevamente recordemos que el futuro tiene las 3 pantallas del pasado, el presente y el futuro, y lo importante es estar viendo el ciclo. Entonces, poniendo ejemplos caseros, yo recuerdo una tía que me decía, yo nunca voy a tener celular. Nunca, o sea, eso no nació para mí, yo jamás voy a tener celular. Y ahora, pues es de las que te manda 5 mensajes diarios por WhatsApp. Los memes. Entonces, o sea, veamos eso, o sea, esas personas van a entrar en algún momento, pero pues es normal que haya barreras, cambios que no son tan chéveres pasarte, pero créeme que incluso a veces esas personas son las que hoy en día se convierten en los usuarios principales. Entonces, mirar este pasado, el presente, lo que tienes, pero con seguridad, pues lo que va a terminar sucediendo en el futuro con esas personas, porque no hay remedio, o sea, esto no tiene vuelta atrás. No Comparto la visión de Marcelo. Y es un proceso y tiene mucho que ver con primero la facilidad. O sea, si tu padre tuvo una intriga y la usó, a lo mejor la usa y no le ve utilidad y la deja de usar y la va a volver a usar como la tía de ella cuando le vea la utilidad, y a lo mejor la utilidad de la tía no era para otra cosa más que comunicarse con sus nietos. Y claro, cuando dijo que no era porque no lo necesitaba y no lo va a necesitar hasta que lo necesite. Sí. Y entonces acá no hay que forzar nada. Acá hay una combinación de varias cosas. Primero, que son cuando vos lográs quebrar la resistencia de los hábitos de consumo, es porque hubo un disruptor que le dio simplicidad y facilidad de uso a una herramienta tecnológica compleja. El ejemplo más típico, y no estoy inventando nada, es el iPhone Steve Jobs. O sea, ¿fue el primer teléfono inteligente? Por supuesto que no. Fue el primer teléfono inteligente que agregó el concepto multitouch. Entonces uno de repente empezó a hacer gestos con los dedos y era maravilloso. Entonces encontró el mecanismo de hacer simple lo difícil y que no se necesitara un teclado y un montón de otras cosas. Entonces acá lo que empezó a pasar con ChatGPT es que puso, como decía antes, de frente al consumidor una herramienta que era simple. ¿Y qué tan simple? Y tan simple como escribirle una pregunta y que viniera una respuesta. ¿Por qué funcionó ChatGPT cuando parecería que escribir es más difícil que hablar y no funcionaron los parlantes inteligentes? Que de fondo tenían una tecnología similar, un poquito más atrasada para asimilar. La verdad yo no tengo una respuesta para eso, y a lo mejor hay una nueva chance a futuro para realmente terminar de popularizar esto, que es una nueva versión de los parlantes inteligentes, pero a lo mejor el parlante inteligente a la gente le asusta y por eso no le habla, mientras que escribir no te asusta tanto, ¿sí?
Entonces es eso, y es una evolución. Alguien hizo simple lo difícil, accesible y asequible, y es imparable. Entonces no hay que acelerar nada, es un tema de cultura, ¿no? Una necesidad, y esa es la otra palabra clave. Los casos de uso y los casos de negocio llevados al mundo empresarial. Hoy, los casos de uso estaban escondidos detrás de los desarrolladores de esas plataformas. Por eso estaban las herramientas, pero las usaban ellos solos. Alguien las puso de frente a la gente. Y a partir de ahí se está generando un ecosistema nuevo alrededor de otras organizaciones que usan esas mismas tecnologías para crear nuevos casos de uso de beneficio para las personas. Y a partir de ahí alguien le hace algún negocio, ¿no? Pero eso que acaba de decir Natalia es fundamental. Maravilloso. Pues les quiero contar que antes de llegar a esta entrevista, pues me tomé el trabajo de preparar unas preguntas para ustedes, y esas mismas preguntas que le hice a ustedes se las hice al ChatGPT. Y quisiera que escucharan qué respondió ChatGPT acerca de lo mismo que les pregunté a ustedes. Vamos entonces con el audio. Hola. Soy ChatGPT, un experto en inteligencia artificial. Me encantaría conversar contigo sobre tus preguntas. En cuanto a la primera pregunta, creo que la tecnología de inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo. Está siendo adoptada en múltiples áreas, desde la atención médica y la educación, hasta el transporte y el comercio. Es una tecnología muy poderosa y está claro que su impacto será cada vez mayor. En cuanto a si la IA es una amenaza o una oportunidad, creo que ambas perspectivas son válidas. Por un lado, la IA podría ser una amenaza si se usa mal o si se abusa de ella. Por ejemplo, si se utiliza para crear armas autónomas, podría ser muy peligrosa. Sin embargo, también creo que la IA presenta muchas oportunidades, especialmente en el ámbito empresarial. Podría mejorar la eficiencia de las empresas, aumentar la productividad y mejorar la experiencia del cliente. En cuanto a la utilidad de la IA para los líderes empresariales, creo que hay muchas formas en que pueden utilizarla. Por ejemplo, podrían utilizar la IA para analizar grandes cantidades de datos y obtener información valiosa sobre el comportamiento de los clientes, lo que podría ayudarles a tomar decisiones comerciales más informadas. También podría ser utilizada para mejorar la eficiencia de la producción, la logística y la cadena de suministro. Para aquellos que aún no se han acercado a la IA, mi recomendación sería que aprendan tanto como puedan sobre ella. Hay muchas fuentes en línea, cursos y recursos gratuitos que pueden ayudarles a comprender mejor la tecnología y su potencial. También sería recomendable que hablen con expertos en IA o empresas que ya la estén utilizando para comprender mejor su uso y aplicaciones. Bueno, juro y perjuro que no que es la primera vez que escucho esto, porque ha dicho... Sí, ¿no? O sea, Yo creo que nos escuchó y por eso está tomando la información. me alegro que una inteligencia tan profunda diga algo parecido a lo que dijimos nosotros tan tontos. Pero mientras escuchaba, la verdad me sorprendió, de verdad. Pensaba una cosa que lo he dicho en varios ámbitos en este último tiempo cuando viene gente y te pregunta, ¿no? Incluso profesionales o compañeros de trabajo. Y tiene mucho que ver con lo que estábamos escuchando acá. Porque uno por detrás sabes que ese ChatGPT se puede equivocar, ¿sí? Muchísimo. Tengamos 2 datos reales, que ChatGPT está alimentado hasta fin del año 2021 de data abierta del mundo digital, con todo lo que eso genera de problemas. Las nuevas herramientas van a estar actualizadas al día. Y por el otro lado tiene algunos defectos que hacen que uno no pueda confiar absolutamente en lo que se responde, ¿no? Ahí tiene hasta incluso algunos defectos que ni siquiera los desarrolladores de esas herramientas saben por qué suceden, ¿sí? Lo que llaman las alucinaciones, lo que ellos mismos llaman las alucinaciones. Esas alucinaciones no las pueden ni explicar ni siquiera los que han desarrollado la herramienta. Entonces uno tiene que saber que tiene que manejarse con cuidado en las respuestas y saber ponderarlas. De acuerdo. Y entonces, en todo ese contexto, yo siempre digo algo, por algo se lo llamó inteligencia artificial. Imagínense que es una persona extremadamente inteligente, va a ser un genio, ¿sí? O ya es casi un genio, va a ser a futuro un genio, o uno de los tantos genios que va a haber, porque no va a haber una sola inteligencia artificial. Entonces imaginen que hoy es un adolescente, pero que hace 2 meses era un niño, y hace 3 meses era un bebé, con lo cual dentro de un año va a ser un adulto.
Entonces, no critiques que hoy está respondiendo tonterías, porque mientras la responde y escucha tu respuesta, su respuesta y la de millones de personas, sigue aprendiendo. De acuerdo. Aprendió con los datos, aprendió con los límites que le ponen las mismas desarrolladores de esas herramientas y está aprendiendo con cada una de las interrelaciones que tienen con todas las personas, que son cientos de millones en el mundo. Correcto. Entonces, es una persona con una mente extremadamente inteligente que se está desarrollando a la velocidad de la tecnología. Hace 3 meses era un bebé, hoy es un adolescente. En 6 meses va a ser un adulto. Y el cual todos estamos alimentando. Yo te cuento que ya he tenido experiencias con ChatGPT que me contesta cosas que son incoherentes y yo mismo le digo, me acabas de dar 2 respuestas que Claro. una contradice a la otra y él te da la opción de decir, cuéntame dónde fue que se cometió el error. Bueno, Y eso empieza ahí yo creo que es importante también dar la claridad que seguramente Marcelo la soporta también conceptualmente y es, bueno, primero, absolutamente de acuerdo en que se alimenta de la información que tú le entregas, o sea, y también la calidad de la información y la cantidad de esa información. Y 2, a hoy pues hay un raciocinio de un humano que la está complementando, pero además le está enseñando para que ella siga siendo cada vez más inteligente. Pero también hay muchos movimientos, libros y discusiones en que pues esa inteligencia, como tú lo decías hace un momento, se cuestiona. O sea, es una sensación de que estás hablando con un ser inteligente, pero realmente pues hay un juego de lenguaje. En el fondo, lo que acabo de hacer es que él sabe qué palabras son las correctas para poder responder correctamente a la pregunta que tú le hiciste, pero no es que realmente haya pues como un cerebro humano detrás con todas las habilidades que tiene. O sea, creo que No, y eso es fundamental y no es un... Sí, exactamente, y no es un defecto de esto, ¿sí? De acuerdo. Es un defecto del ser humano. Es el mismo defecto, tiene un nombre, no me acuerdo exactamente el nombre teórico, es el mismo defecto por el que vos pensás que un animal, una mascota, es un ser humano. Es un animal con un desarrollo de su inteligencia hasta un punto determinado, pero no tiene la inteligencia de un ser humano, se le podrá acercar más o menos. Bueno, acá lo mismo y peor. O sea, no pienses que estás hablando con una inteligencia, estás hablando con una herramienta. Y justo, bueno, se desarrolló la de procesamiento del lenguaje natural, y te los dicen los mismos creadores. Esto lo que hace es predice la respuesta razonable, predice la siguiente palabra. Lo que pasa es que habiendo capturado una brutalidad de datos e información en el mundo, Y que sigue capturando. y que sigue capturando, y la evolución que viene, más allá de estas herramientas, primero esto está basado en una evolución de ciertas herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Machine Learning, etcétera, etcétera. A partir de lo cual se le pusieron límites por los costados, ¿sí? Lo que llaman los técnicos los guardrails, ¿sí? En este caso, los guardrails están dados por personas que están ayudando a ponerle los límites para que no termine pasando como pasó en una herramienta del 2017 de Microsoft, que la pusieron en Twitter como un bot y al día siguiente era un nazi. Sí, porque no tenía los guardrails. Entonces el riesgo es ese. O sea, estas herramientas terminan siendo lo que vos querés que sean. La evolución que está mencionando el CEO de OpenAI es que quieren que sea personal, ¿sí? Que cada cual tenga la personalización que quiera. Entonces, bueno, si vos sos en los límites de lo legal, si vos tenés tal tendencia, bueno, te va a responder para vos, ¿sí? Y si vos tenés tal otra tendencia, te va a atender para vos. Y además va a lograr mantener, que se va a hacer un salto más, las sesiones. O sea, que si vos hoy terminás una sesión con ChatGPT, la siguiente vez que hables con ChatGPT no sabe quién eras, ¿sí? Okay. Hoy pasa eso. O sea, hoy le decís, hola, soy Felipe, y te empieza a hablar y le das información y te sigue hablando. Tu siguiente sesión ya no. Y la evolución va a ser eso, mantener las sesiones y que entonces se personalice y conozca más de vos, con todo lo que se vaya a traer en esta rama de la inteligencia artificial generativa, de procesamiento del lenguaje natural, que no es la misma del computer vision, que son aquellos donde vos en un prompt le decís, quiero que me crees una imagen de este estilo, y que hoy ha evolucionado, los Midjourneys, Stable Diffusion, DALL-E, etcétera, han evolucionado hasta poder imitarte una foto de la década del 60, porque vos le das un prompt de no sé cuántas palabras y te saca una foto que vos decís, esto es una foto. Que es como la que acaba de ganarse un premio, que el señor que lo ganó al día siguiente dijo
quiero que sepan que esto fue tal herramienta. Y es más, yo les cuento, esto que escucharon fue generado por ChatGPT la respuesta y la voz fue procesada por otra herramienta de inteligencia artificial que generó esa voz Y se encadena. casi humana. A mí, yo siempre digo, me gustaría vivir 50 años más. Como una persona con formación académica en tecnología y habiendo trabajado tantas décadas en el mundo digital, me encantaría vivir 50 años más. Porque Para ver todo eso que... sí, y ver el comportamiento de la sociedad. Esto es un tema social de fondo. Esto es un tema social, filosófico y social de fondo. ¿Sí? Y cómo vamos a evitar que llegue Skynet de verdad. Porque de verdad Skynet está ahí nomás, si quisiéramos. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Es un primer diálogo que abrimos de muchos que seguramente seguiremos teniendo de cara a ese nuevo reto que tenemos de mantener actualizados a los líderes empresariales en temas de vanguardia, que les estén ayudando a mejorar su desempeño como empresarios, que haga que sus negocios sean más rentables, más sostenibles, pero sobre todo que también generen más bienestar a todo su entorno, porque finalmente, pues no solamente somos empresarios, sino que somos generadores de bienestar en los entornos en los que nos desarrollamos. Y para eso, qué mejor que tener invitados tan especiales como ustedes. Así que mil gracias por acompañarnos a este espacio. gracias Felipe, gracias Natalie por compartir. Y a todos ustedes les queremos seguir invitando a que nos acompañen en nuestras redes sociales porque vamos a tener más contenidos. Vienen temas de modelos de negocio de triple impacto, transformación digital, estrategia de negocio, liderazgo consciente y muchos temas más.